sol, por ti alcé la voz, sin dónde ni con quién, sin luego ni también. Un cordial saludo desde Eñe Radio, amigos, amigas, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en la escuela y en Eñe Radio cuando pasan algunos minutos de las 11 de la mañana. Comenzamos aquí el 15º programa y continuamos con el tema del anterior, conversando sobre la formación de maestros y maestras. En este caso vamos a hablar con alumnos y alumnas que acaban de graduarse tanto en educación infantil como en educación primaria. En Eñe Radio seguimos con la idea de plantearnos que el mundo educativo debe tener un protagonismo importante y de ahí que nos ocupe estos minutos, gracias a cuantas personas nos escucháis en directo o en las redes o en el podcast del programa. Gracias, Julia, por el control del sonido. Gracias, Antonio y Paulino, por la difusión a través de las redes sociales. Y quien nos habla, Ángel Morales Camacho. Soy guardián del fuego original, no me olvido de que soy animal. Historia universal, dime cómo era el mundo. Antes de continuar con el programa de hoy, queremos hacer un recordatorio sobre educación de adultos. Os recordamos que el plazo de matrícula comenzó el día 20 de mayo y está abierto hasta el 15 de junio. Se realiza en el centro de adultos y el horario es de lunes a jueves de 5 a 9 de la tarde y los viernes de 11 a 13 de la mañana. Las clases que se impartirán serán educación secundaria, adquisición de competencias básicas, inglés de iniciación con 2 niveles, cultura general de Castilla-La Mancha e italiano. Como podéis observar, una oferta amplia y variada para todas aquellas personas que quieren seguir con la formación permanente, tal y como ya dijimos en anteriores programas. Puedo recordar sueños de 1.000.000 de años atrás. En el programa de hoy vamos a pulsar la opinión de futuros maestros, de futuras maestras, y nos ayudará a comprender mejor cómo se lleva a cabo su formación inicial y en qué aspectos se podría mejorar, con el objetivo de responder mejor a las demandas que la sociedad y la escuela exige de estos profesionales esenciales en la construcción de un país. La paciencia fue mi gran rival. Partimos, como siempre, de la idea de que aprender es un proceso que iniciamos en los primeros momentos de nuestra vida y que no se detiene ni debe finalizar. Es decir, nos acompañará a lo largo de toda nuestra vida. Y en este acercamiento a la realidad educativa, hoy nos centramos, como decíamos, en la formación de maestros y maestras, es decir, cómo se preparan personas universitarias para ejercer la docencia en colegios. Y para ello contamos con alumnos y alumnas de la Facultad de Educación de Ciudad Real que se han graduado este curso y algunos están preparando las oposiciones o el doctorado. Gracias a todos y a todas por dedicarnos este tiempo. En primer lugar, agradecer la colaboración a todas las personas que participan y que hacen realidad este programa. Prado Polo García acaba de entregar su TFG. Yo soy Prado Polo, soy estudiante de cuarto de carrera. Y bueno, ya estoy terminando el TFG, ya he terminado todas las asignaturas de lo que es el currículo, así que ya estoy nada más que terminando. También contamos con la participación de Adrián Navas Verbel, que en estos momentos está realizando un máster en investigación e innovación educativa y el doctorado. Yo soy Adrián Navas Verbel, soy maestro de educación primaria. En este momento estoy haciendo la tesis doctoral. Y bueno, también hice el máster de investigación e innovación educativa. Y también repiten programa Claudia e Iván. El hecho de repetir no es por haber suspendido en el anterior, que quede bien claro, sino porque lo hicieron tan bien que vuelven ahora como invitados ya con reconocido prestigio y opinión. Claudia,
Buenos días, Ángel. Estoy aquí de nuevo para hablar sobre la formación de maestros y mi experiencia en la Universidad de Ciudad Real y en la educación. Estoy muy agradecida de estar aquí de nuevo y un placer. Muchas gracias, Claudia. Iván. Hola, me llamo Iván Casela Santos y estoy aquí porque este año me he graduado en el grado de maestro de educación primaria realizando la mención de inglés. Y bien, vamos a entrar en la materia para el programa de hoy. Primero, ser maestro o ser maestra no cabe duda de que es una decisión importante en vuestra vida. Nos interesa saber por qué decidiste ser maestro o maestra y qué te motiva para trabajar en la educación. Pues yo decidí ser maestra cuando tenía a lo mejor 9 o 10 años. Y la verdad que era pues por ver esa responsabilidad que tienen los profesores de enseñar a los alumnos no solo contenidos, sino también valores, que yo creo que luego muchos tenemos forjada también nuestra personalidad gracias a algunos profesores. Entonces, ver esa capacidad de poder enseñar tantas cosas fundamentales a los alumnos, a los niños, que al final son esponjas, que son súper agradecidos y que luego todo te lo van a agradecer muchísimo, creo que era que es súper reconfortante. Entonces esa fue el motivo principal por el que decidí esta profesión tan bonita. Bueno, yo quise ser maestro también desde pequeño, porque aparte de por ser una vocación, pues porque también eso forma parte de tu propia evolución y de hacer que otras personas evolucionen y cambien. Tú, cuando coges a un niño, pues tú le vas ayudando a madurar, a progresar, a avanzar, pues primero en contenidos, pero como creo que también lo ha comentado Prado, pues en valores y también algo importante, a crecer, le ayudas a crecer como persona. Por supuesto, una parte importante también corresponde a las familias. La maestra, pues complemente lo que ya viene de casa, y por eso creo que es una de las razones por las cuales yo quise ser maestro. Yo decidí ser maestra, siempre he creído que es una labor fundamental y por lo tanto recuerdo jugar de pequeña, recuerdo jugar siempre a maestros y maestras con mis muñecos y la verdad que creo que es una labor muy importante de la cual hay que seguir aprendiendo y formándose. En mi caso, ya desde muy pequeño tenía claro que quería dedicarme a la docencia y fue porque en quinto y sexto de primaria tuve un profesor que me marcó mucho y me gustaba mucho cómo enseñaba y me dije a mí mismo que me gustaría ser como él de mayor y quería dedicarme a lo mismo que hacía él, bueno, y sigue ejerciendo todavía. Y lo que me motiva a ser profesor es pues enseñar a futuros maestros y maestras, a futuros médicos, a futuros arquitectos y arquitectas, a todos los niños que quieran estudiar algo e incluso educarlos desde el colegio. Muchas gracias, Iván, muchas gracias, Claudia, Prado y Adrián. Ya sabemos por qué habéis decidido tener este oficio o esta profesión que tanta vocación nos exige. Hablamos ahora sobre el trabajo docente, cuestionado en muchas ocasiones por las familias y por la sociedad, pese a considerarse imprescindible para el progreso de la sociedad. Antes de eso, queríamos que Claudia, que ha seleccionado un precioso poema, nos lo recite. Yo he escogido Educar de Gabriel Celaya y dice así: educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar, mientras uno trabaja, que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua.
Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que, cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. Muy significativo este poema de Gabriel Celaya, que nos habla de tareas como medir, pensar, equilibrar, unas grandes dosis de paciencia y sobre todo soñar. Soñar en el trabajo, soñar llevando palabras hacia otros lugares y soñar que pueden existir nuevos barcos. En eso tiene mucho que ver la figura del maestro o de la maestra. Por eso queremos ahora preguntaros, ¿cuál es el papel hoy de los maestros y maestras? ¿Ha cambiado la relación familias-colegios? ¿Es un trabajo con buena valoración social? ¿Y cómo está el tema de la autoridad? En cuanto a la pregunta que me haces, decirte que yo creo que no se le da a la figura del maestro hoy la importancia que verdaderamente tiene. O sea, hemos pasado de una sociedad a lo mejor del siglo XX, donde, si se me permite la expresión, lo que decía el maestro iba a misa, el niño llegaba a casa pues, con algún suspenso o con alguna amonestación, y seguramente ese niño con su familia o esa niña pues lo iba a pasar bastante mal en casa, con alguna regañina del padre, y seguramente pues, me quedaría corto. Y ahora, bueno, pues quizá no se ha dado tanto el extremo contrario, pero sí es verdad que el papel del docente ha perdido mucha autoridad. Y bueno, yo creo que el concepto de autoridad hay que entenderlo bien, y es el maestro el que tiene que ganarse la autoridad. Que la autoridad no la da el nivel de estudio, ni que lo das tú, ni tampoco lo da una pelea que hemos tenido durante muchos años, el usted y el don. Por ahí no va la autoridad real, ¿no? La autoridad real yo creo que se la tiene que ganar el maestro cada día, o sea, con su función, con su trabajo y con su buen hacer, que creo que es lo más importante. Claro. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que hemos pasado pues en los últimos 30 años, quizás 30, 25 años, a que cada vez el docente está más infravalorado en la sociedad. Incluso yo, un poco lo que decía Adrián de la autoridad y todo eso, y de cara también un poco a las familias, de que ahora pues parece que la culpa siempre la va a tener el profesor y todo eso, yo creo que es porque está tan infravalorado el trabajo de los profesores que cualquier persona piensa que puede hacer ese trabajo sin haber estudiado la carrera, sin dedicarse a eso, cuando no son conscientes de la entrega que requiere y de que hay que valer. Para todos los trabajos hay que valer, pero no es porque yo vaya a ser maestra, pero uno de los trabajos que yo creo que es más importante, la vocación, es en la docencia. Entonces, sí, yo ¿creéis creo que debía haber algún filtro para poder acceder a la educación, para ser maestro o maestra? Que en sitios de Europa existe algún filtro. Mira, yo, y con todo el respeto y también el agradecimiento a la institución en la cual me he formado como maestro, creo que lo que no se puede tampoco es que en un aula de primero de carrera haya 60 o 70 estudiantes. Creo que, bueno, para empezar, yo creo que quizá hubiese que hacer, junto con la selectividad, un examen específico, un poco que abriese camino a los que verdaderamente tenemos vocación y queremos ser maestros de verdad. Sí, estoy completamente de acuerdo. Además, el grado de maestro en educación primaria y en infantil, por lo general luego suele tener una nota de corte en selectividad un poco baja. Entonces es verdad que entra mucha gente sin vocación simplemente porque es una carrera en la que pueden entrar, no les ha dado una nota para lo que querían, y entonces ves en clase, porque a mí me ha pasado también con compañeros y compañeras, que no tienen esa vocación, que se le nota. Que, bueno, que están porque tienen que estar y porque, con todo el respeto, tienen que estudiar alguna Hay que carrera, estudiar algo, por no perder el año. Incluso por presiones incluso familiares, y bueno, pues se meten a ser maestros, se meten a magisterio, pero porque toca, pero no porque realmente tengan
una verdadera vocación y una verdadera pasión por ser maestro o maestra. Gracias, Prado y Adrián. Ahora queríamos saber cuál es la opinión de Claudia sobre este problema. Para mí, el papel de los maestros, como he comentado al presentarme, creo que es fundamental para formar a la persona integralmente. En cuanto a la relación de la familia y el colegio, creo que hoy en día ha habido un incremento del porcentaje, ya que la familia se involucra más a la hora de relacionarse con el colegio y de realmente pensar en el proceso de formación y de aprendizaje de su hijo. Creo que hoy en día participan más en actividades que están vinculadas con el ámbito académico. Respecto a esta formación, a esta función, creo que hoy en día no está valorado como de verdad se merece. Y como han dicho mis compañeros, también influye la nota de corte, en la que muchas personas pasan simplemente por el hecho de no perder el año, como han mencionado, o por estudiar algo, pero en realidad no sienten esa vocación tan necesaria para este trabajo. Además, respecto a la autoridad, creo que se ha perdido un gran porcentaje, ya que actualmente tal vez en su mayoría se ha perdido en la autoridad de las familias a la hora de educar a los hijos, y por lo tanto eso se puede luego reflejar en el aula. Muchas gracias. Bonita la reflexión que nos hace del tema de la autoridad. Quizá en otro momento debíamos tratarlo solo ese, para ver qué visión tenemos los diferentes sectores implicados en la educación. Y Claudia nos ha elegido una canción para deleitarnos durante un ratito. Lo haremos después de escuchar la opinión de Iván con relación a esta pregunta. Pues el trabajo de hoy en día de un profesor o una profesora es educar, no solo enseñar matemáticas o lengua o ciencias sociales y naturales, sino educar en valores a los niños y niñas. Y la relación que tienen hoy en día las familias y el profesorado, diría que es un poco más como de amigos que antiguamente, ya que antiguamente el maestro o maestra era como un ser superior, o sea, todo el mundo le respetaba. No es que ahora no, pero sí que es verdad que ahora yo creo que se le respeta un poco menos que antes. Y eso, pues la relación de las familias y el profesor es pues también como que se puede ser amigos. Antes no, pero ahora sí, pero siempre desde el respeto. Y la valoración social que tiene el profesor hoy en día, ya lo dije en el programa anterior, y es que pues cuando yo empecé la carrera, mis amigos y amigas me decían, pues vaya, ya vas a hacer collares de macarrones o vas a pintar y colorear. Y esa es la visión un poco que se tiene de los maestros y maestras, y sobre todo de la carrera de magisterio en la sociedad. ¿Por qué, Claudia, has elegido esta canción? Cuéntanoslo, anda. Yo he escogido esta canción porque, sinceramente, es porque la escucho muchísimo en mi casa y me gusta bastante, y creo que le venía muy bien al programa este tipo. Pues muchas gracias, la escuchamos. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted here. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be f***ed up if you can't be right here. Oh, I'll be f***ed up if you can't be
Bien, mientras escuchamos la canción de fondo, vamos a comentar que a lo largo de la historia han sido muchos y muchas los pedagogos y las pedagogas que han influido en la formación de los docentes y las docentes. Es decir, de alguna manera han sido la base para la formación de las personas dedicadas a la educación. Queremos que nos contéis qué pedagogo, qué pedagoga conoces y te llama la atención por su línea de pensamiento o por sus acciones. Pues a mí una pedagoga que me encanta y que me gusta mucho su método y todo es María Montessori. Me acuerdo que me hablaron de ella por primera vez pues en segundo de carrera, en una asignatura, que nos empezaron a hablar así un poco de la historia de la educación, de los diferentes pedagogos así más importantes que había habido. Y el método Montessori me encantó. El hecho de que sea un método manipulativo, que cree en un poco pues que sea el alumno el que vaya creciendo, el que vaya buscando ese asombro, a lo mejor el de que se vaya moviendo por la clase, que tenga esa libertad, pues a mí es un método que me encanta, que me gusta más pues que las clases magistrales en la que el alumno no es prácticamente participativo o protagonista en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces es un método que a mí me gusta mucho. Bueno, pues en mi caso es el Padre Majón y voy a explicar la razón. El Padre Majón se dedicó, entre otras cuestiones, a sacar de la pobreza mediante la educación, que también es una de las razones por las cuales pues, yo decidí ser maestro, a gente pobre, a gente muy humilde, pues a enseñarles una formación básica como fue leer y escribir. O sea que hay que entender que en la época de este pedagogo, de este sacerdote, pues el analfabetismo era casi absoluto y generalizado, sobre todo en los barrios donde esta persona pues ejercía su labor. Cuando a mí me hablaron de él, que fue en segundo de carrera en la asignatura de Tendencias Contemporáneas de la Educación, pues bueno, para mí fue rompedor, y creo que salvando las distancias y entendiendo pues que los tiempos de hoy, afortunadamente para muchas cosas, pues no son los de entonces, creo que también pues que te sirve de acicate para cambiar, para transformar la realidad en la que vives y sobre todo para tratar de cambiar a la sociedad, a los hombres y mujeres de mañana, para formar una mejor sociedad. Y entendiendo también la educación como un instrumento que es muy útil y que sirve para transformar la sociedad de alguna forma, ¿no? Social, sí, eso es. En esa línea a lo mejor conocía a Paulo Freire, ¿no? Por supuesto. La línea de Paulo Freire, la teoría de la liberación, todo eso en Sudamérica es una línea así. Es una línea que también, un poco salvando las diferencias y las distancias, pues es bastante parecida en muchas cosas. Y que bueno, yo, fíjate, creo que de cada pedagogo y de cada movimiento hay que quedarse con lo bueno y con lo que nos interesa de cada uno, sabiendo también en el tiempo en el que estaban ellos y en el que estamos nosotros, para bueno, tener también tu propia autonomía y cogiendo lo mejor de cada casa, pues avanzar y evolucionar y tener tu propio estilo de enseñanza y de docencia. Muy bien, Claudia, contéstanos tú a esta pregunta. Venga, ¿qué nos vas a aportar ahora? Como ha dicho mi compañera Prado, busca el niño su propio aprendizaje con libertad y también lo estudié en la carrera. Me hablaron por primera vez de María Montessori ahí y desde ese momento lo tengo bastante reflejado en la formación. Muy bien, veo que coincidís. Mejor así. Vamos a conversar ahora sobre la formación inicial en la Facultad de Educación y qué opináis con respecto a este tema. ¿Qué valoración hacéis de vuestra etapa universitaria? ¿Las prácticas os han ayudado para valorar si vuestra elección ha sido acertada o no? ¿Y qué consideráis que se puede mejorar en el plan de estudios? Bueno, pues con respecto al tema de prácticas, tengo que empezar señalando que es un periodo fundamental para la formación del docente. Por otra parte, ¿por qué son importantes? Bueno, pues porque para el estudiante es la primera toma de contacto con las aulas y con la realidad real de la escuela. O sea, es pisar un poco la alfombra y es también, para aquel que no lo haya descubierto, pues saber si estás enamorado
la docencia, o realmente es solo, pues, como hemos comentado antes, hago la carrera porque toca y se terminó. En mi caso, yo hice las prácticas en el Colegio Carlos Eraña, en Ciudad Real, y bueno, para mí fue una experiencia muy gratificante. Muy gratificante, yo me sentí muy bien acogido, muy bien tratado, la verdad es que era parte activa de la comunidad, y para mí, yo lo digo con el corazón en la mano, fue una experiencia apasionante e inolvidable, las dos cosas. Luego, respecto al plan de estudios, pues yo profundizaría mucho en todo lo referente a la educación ambiental, que creo que quitando alguna asignatura como didáctica de la geografía o didáctica del medio social y cultural, pues creo que no se aborda o se aborda muy poco. Y creo también que en toda la carrera en general hay que profundizar mucho en todo lo referente a la atención a la diversidad del alumnado, por una razón muy sencilla, porque bueno, en las menciones sí que se hace hincapié, pero sin embargo si tú no puedes o no quieres hacer alguna mención más específica, es verdad que se toca todo pues como muy de puntillas, y creo que sería bueno y necesario profundizar en eso. Y luego, con respecto al plan de estudios, yo sí que en el caso del Practicum 1, porque las prácticas tenemos dos fases, la Practicum 1 en tercero y Practicum 2 en cuarto. El Practicum 1, creo que ahora mismo las prácticas empiezan cuando se inicia el curso en el mes de septiembre. Yo creo que sería bueno y necesario que este periodo se hiciese en el mes de noviembre, tal y como las hice yo y lo que hicimos o terminamos la carrera hace algunos años. Por una razón muy sencilla. Cuando tú llegas en septiembre, pues tú llegas recién aterrizado y es tu primera experiencia de prácticas. Pero también acaba de aterrizar tu maestro una parte del profesorado responsable en la escuela. Y bueno, dentro de que puedas tener muchas vivencias buenas, porque tú ves cómo se empieza a organizar todo lo referente al curso, todo cómo se prepara, pues todo cómo se planifica el curso en un colegio sí. Pero a lo mejor esa no es la competencia. Pero en ese momento como alumno tienes que voy por donde tú vas, que entiendo que cuando pasan ya unas semanas todo está más asentado, y creo que el alumno puede aprovechar más ese periodo de prácticas. Entonces, por eso creo que sería bueno, pues eso, que en vez de hacer el Practicum 1 en septiembre, empezar unas semanas más tarde, hacia el mes de noviembre, pues eso, pues para que el estudiante en prácticas pueda aprovechar todo el potencial del Practicum 1. Vale, muy bien. Sí, yo en eso estoy completamente de acuerdo. Yo soy de estas generaciones que le ha tocado hacer las prácticas el Practicum 1 empezando en septiembre, y es verdad que se nota que tú llegas a los colegios y que los profesores pues acaban de llegar también. Si les acaban de cambiar la clase porque hayan cambiado pues de curso o lo que sea, no conocen todavía a los alumnos, entonces llegas en un momento en el que el colegio pues también está un poco más desordenado, por así decirlo. Pero bueno, por otra parte, pues también así puedes conocer un poco lo que decíamos, cómo se organiza el colegio, cómo se prepara ya para todo el curso, que también es una realidad a la que nos vamos a tener que enfrentar. Entonces, bueno, ahí yo sí que veo muchos pros, pero también varios contras. Entonces, bueno, también coincido con Adrián en cuanto a lo del plan educativo. Yo veo fundamental que se den más asignaturas comunes que atiendan a la diversidad. Yo, por ejemplo, que he hecho la especialidad en pedagogía terapéutica, he tocado muchísimos palos de esta rama, pero creo que tendrían que ser obligatorias para todo el alumnado. Además, es una realidad que cada día está más presente en las aulas, que a lo mejor antes sí que había pues, más diferencias, o incluso estos profesores pues, de apoyo los sacaban del aula, pero hoy en día es una realidad que está presente en las aulas y cada vez más, y que todos tendríamos que saber hacer frente a estas situaciones. Yo he hecho las prácticas en el Colegio Pérez Molina, aquí en Ciudad Real también,
y la verdad que, vamos, contentísima. He hecho tanto el Practicum 1 como el 2 en el Pérez Molina y la verdad que he acabado encantada. Desde el primer momento me acogieron como si fuera una profesora más que llevase ahí toda la vida, haciéndome partícipe de todo. Además, en esta última etapa del Practicum pues me dejaron asistir a reuniones de evaluación, como también coincidía con Semana Santa, que ya había que dar las notas y eso, pues me dejaron acudir. Entonces la verdad que vamos, una experiencia súper enriquecedora. Luego llegar y ver a los niños que tienes que estar siempre al 100% realmente, porque es un trabajo muy exigente, pero es que recibes muchísimo más de lo que das. Entonces una experiencia la mejor de la carrera. Claudia, ¿coincides tú con la opinión de tus compañeros? Sí, totalmente. Coincido con la opinión de mis compañeros. En cuanto a mi experiencia universitaria, creo que, como comenté también en el programa anterior, ha sido bastante enriquecedora. Me ha gustado mucho en el ámbito personal conocer a futuros maestros y maestras que hoy en día puedo considerar mis amigos y mis amigas. Creo que van a ser unos grandes docentes y por lo tanto también son muy buenas personas. Y mi etapa universitaria la consideraría como muy significativa, ya que me ha podido brindar todos aquellos conocimientos que por suerte he podido poner en práctica, como voy a comentar ahora, en el Practicum, tanto 1 como 2, y poder formarme completamente como futura docente. Como estaba comentando respecto al Practicum 1 y 2, comenzando por el Practicum 1, sí que coincido con mis compañeros en que el periodo de adaptación realmente sí que es bastante importante, porque te enfrentas a la realidad del aula. Realmente tú, cuando llegas en septiembre, te encuentras, como también han dicho, el colegio, por llamarlo de alguna manera, desordenado, el colegio comenzando realmente, y por lo tanto me parece un aspecto fundamental el poder observar ese proceso de adaptación por parte de los infantes. Aunque también coincido en el ámbito de que deberían comenzarse las prácticas un poco unos meses más tarde, o tal vez unas semanas más tarde, ya que los niños tengan asentado eso en su rutina. Respecto al plan de estudio, lo que yo considero que debería mejorar sería tal vez, no en sí el plan de estudio, sino para mí debería cambiar la ratio del aula, ya que entras realmente un poco desorientado, sobre todo en el primer año de carrera, y encontrarte con un montón de personas a las que los maestros y maestras deben atender a la vez es bastante complicado. Muy bien, muchas gracias por tus aportaciones. Esperemos que tomen nota para la formación del futuro en próximos planes de estudio. Queríamos saber la opinión de Iván también con relación a su formación, al Practicum. La valoración que hago sobre mi carrera universitaria, pues es muy buena y muy positiva, ya que no solo he estudiado lo que quería estudiar desde que era pequeño, sino que además he conocido un montón de gente, he hecho un montón de amigos y amigas, y que seguramente si no hubiera estudiado esta carrera pues no los hubieras conocido, y vamos, no me arrepiento para nada de haber escogido esta carrera. El tema de las prácticas, pues claro que te ayuda a saber si has elegido la opción correcta o no. De hecho, ya enlazo con la siguiente pregunta, y es que lo que cambiaría del plan de estudios es que el alumno o alumna que esté estudiando la carrera de magisterio, pues realice un periodo de prácticas o al menos de observación en colegios desde el primer año. No va a dar clase porque no tiene todavía los conocimientos suficientes para impartir clase, pero sí que por lo menos a modo de observación, como hacemos en el Practicum 1, pues se realice desde el primer año, para ya saber desde de primera si lo que has elegido es lo que te gusta o no. Gracias por vuestras aportaciones
y vamos a hablar a continuación sobre las perspectivas de futuro. ¿Qué futuro veis a la educación, en concreto a los colegios de educación infantil y educación primaria, la ratio y cómo valoran las familias el trabajo de maestros y maestras? Pues yo considero que el futuro de los colegios está también muy relacionado con lo que hemos hablado un poco antes, de la figura del docente y un poco pues la figura de los centros educativos, donde las familias cada vez le dan menos valor, y entonces bueno, creo que está todo un poco relacionado. Y luego ya también metiéndonos en tema de las ratios y todo eso, yo considero que es muy difícil dar una educación de calidad con unas ratios altas, con unas clases muy altas. Entonces, si eso no va a menos, yo considero que entre unas cosas de la sociedad y otras, cada vez va a ir decreciendo la calidad educativa. Veo una relación muy estrecha. ¿Y cómo ves el tema de las oposiciones, ahora que te tiene que empezar a preocupar? Pues el tema de las oposiciones efectivamente me preocupa. Veo que es una cosa por la que hay que pasar, por la que de todos los maestros prácticamente pues tienes que pasar, y en lo que el futuro que tienes en esta profesión. Pero es verdad que lo veo difícil y genera pues cierta incertidumbre el tener claro que te vas a tener que presentar varias veces hasta que puedas sacar tu plaza. Ahora además con todo el tema de los interinos de más de 7 años y todo, pues que va a estar todo muy difícil, y a mí me genera sobre todo pues incertidumbre de cara al futuro, un poco a no poder tener a lo mejor mi vida tan resuelta, tan estructurada en el sitio. Pues yo tengo pensado vivir en Ciudad Real, pues a lo mejor hasta que me pueda buscar un colegio cerca de Ciudad Real o en Ciudad Real, pues todo eso me genera un poco de incertidumbre de cara a mi propio futuro, con mis propios planes de futuro. Pero lo primero que tienes que plantearte es entrar, luego Claro. ya llegarás a Ciudad Real. Eso es precisamente lo que me da más incertidumbre, el no saber ni siquiera ni cuándo voy a entrar y ir metiendo cabeza, que me llamen de un sitio, que sea para 2 semanas o para 1 semana. Todo eso genera pues agobio. Pero eso es muy bonito, vivir experiencias en diferentes sitios, con diferentes personas, con diferentes niños. Hay que pensar que eso enriquece más que estar en un sitio ya estable para siempre. Sí, Vamos, esa es mi visión. Sí, por supuesto que sí, y luego pues tratar con diferentes profesores, diferentes modelos educativos, que al final cada colegio tiene sus peculiaridades. Eso por supuesto, pero no deja de estar ahí esa incertidumbre de cara al futuro. Bien, Adrián, ¿cómo ves tú? Pues, ¿cómo veo el futuro de la educación en general? Bueno, yo tengo esperanza y quiero ver el vaso medio lleno, como se suele decir. ¿Por qué? Porque yo creo que al final la realidad será tozuda y hay cosas que con el paso de los años van a tener que ser cambiadas, y que tenemos que tener claro que es verdad que tenemos una escuela del 19, unos maestros del 20 y unos alumnos y alumnas del siglo XXI. Esto sigue pasando, pero yo quiero abrir un poco una puerta a la esperanza. Y creo que esto, con el paso de los años y a pesar de las leyes de educación, que por supuesto tienen su papel y es importante, pues la realidad se irá imponiendo y bueno, pues creo que evolucionaremos a mejor. Tengo esperanza también porque creo que la sociedad volverá a dar la importancia que se merece y que tiene el maestro en las aulas, el docente, y como creo que junto con los alumnos deben tener estas dos figuras un papel primordial y fundamental, pues creo que la sociedad, cuando toque, no sé si, y espero que sea pronto, pues volverá a darle el reconocimiento que se merece. Y ante las oposiciones que... Y luego, ante las oposiciones, pues como también ha dicho Prado, por un lado, pues por supuesto, incertidumbre pues porque como comentaba Prado, pues no sabes cómo se presentarán, cómo habrá que prepararlas y cómo habrá que gestionar esto. Pero también quiero pensar que, bueno, me darán la oportunidad de poder quedarme en mi tierra, porque creo que con el paso del tiempo podré establecerme aquí y poder quedarte en tu tierra. Es algo que es muy bonito, pero a la vez también creo que es bueno, porque la sociedad, al formar al docente o al maestro, pues ha invertido mucho en ti, y es una manera también de devolver lo que la sociedad ha apostado por ti, pues tú también darle una parte de lo que tú has dado. Y bueno, creo que
a veces y lo digo con todo el respeto y tal, pues el tribunal de la oposición no lo es todo, y yo creo que tú demuestras lo que vales como maestro pues en el día a día. A ver, esto por supuesto es más complicado decirlo que hacerlo, porque siempre, claro, es una prueba y te genera mucho estrés, te genera ansiedad y te generará pues mucha desazón, esto es así. Entonces, bueno, pues habrá que gestionarlo conforme se vaya presentando y bueno. Hay que ser optimistas porque seguro que lo vais a conseguir. Muchas gracias por... Muy bien. Y Claudia, ¿tú qué opinas al respecto? Yo, ante la primera pregunta de qué futuro veo a la educación, considero que hay mucho todavía por hacer. Aún así, como futura docente de educación infantil, en concreto, pues me gustaría de inglés, que es lo que he estudiado, pero me gustaría destacar los especialistas, que son totalmente necesarios en la escuela, pero realmente son insuficientes, es decir, que no hay suficientes especialistas por lo general en los colegios, y creo que es un aspecto a subsanar. Creo que también lo han comentado mis compañeros. La ratio y cómo valoran realmente las familias el trabajo de los maestros y las maestras. Comenzando por la ratio, creo que es un aspecto, bueno, también lo mencioné en otra pregunta anterior. Creo que es un aspecto fundamental en el aula, ya que es complicado educar a un gran número de alumnos y alumnas a la vez. Por lo tanto, sí que bajaría un porcentaje importante. Un porcentaje importante, porque... sí. En el caso de las familias, sí que considero por lo general que realmente no se le da la importancia a esta formación que realmente tiene. Bueno, aunque en mi caso realmente están encantados de que haya estudiado para futura docente. Muy bien. Y ante las oposiciones sí que me preocupa los años que debes esperar para poder realizarla, y la dificultad de obtener una plaza a la primera o realmente de obtener la plaza. Bueno, pero siempre hay que pensar que si hay una plaza y tú estás en el bombo, pues te puede tocar, ¿no? Sí. Skin a bone, hello, welcome home. Walking out of town, looking for a better place. Something's on my mind, always in my head space, but I know someday I'll make even if it takes all night or 100 years, need a place to hide, but I can't find one there when I feel alive outside. I can't find my fear. Claudia, esta canción, ¿qué significado tiene para ti? Que nos has dicho que la escucháramos. Realmente me parece una canción preciosa y bueno, significado en sí no es que tenga, pero sí que me transmite bastante. Te transmite buenas sensaciones. Bien, con respecto al futuro íbamos a comentar, pero solo quiero exponer por si alguien tiene curiosidad de leer un artículo publicado en El País hace unos días, concretamente el domingo 29 de mayo, donde hablaban de un colegio de Toledo, concretamente el Alberto Sánchez, que es curioso cómo
ha evolucionado a lo largo del futuro, ha tenido sus momentos de crisis y ahora mismo parece que está en pleno apogeo. Lo dejaremos para otro momento, pero sí es curioso si alguien tiene ocasión que lea esta experiencia. Vamos en estos momentos a poner imaginación y trasladarnos al futuro más cercano. Imagínate que llegas a un colegio. ¿Cómo te ves en ese primer día de encuentro con niños y con niñas? Y por otro lado, vamos a volver un poco la vista al pasado. ¿Recuerdas algún maestro o alguna maestra que haya influido en tu decisión a la hora de elegir esta profesión? Iván. Bueno, pues el primer día de encuentro con los niños y niñas, pues me lo imagino muy bonito, pero a la vez a lo mejor estaría un poco inseguro, porque si fuera, como es la primera vez que trabajo, pues estaría así un poco de a ver si les caigo bien a los niños, si no, pero bueno, sobre todo sería yo mismo y ya poco a poco, con el paso de los días, seguro que se crea ese vínculo tan fuerte alumno-profesor que es muy bonito que se establezcan, como el que hemos establecido en las prácticas, sobre todo en este segundo periodo que tenemos la oportunidad de trabajar más con ellos y de darles más clases. Y sí que hubo un profesor que me marcó mucho, como bien he dicho al principio del programa, gracias a él fue que me quise dedicar a esta profesión. Y pues, bueno, fue un profesor que tuve yo en quinto y en sexto de primaria. Y no sé, me gustaba mucho cómo explicaba y la manera en que lo hacía, y desde entonces supe que quería dedicarme a esto. Bueno, sobre lo que preguntas, decirte que yo me imagino el primer día que yo ya pueda aterrizar realmente como docente en un colegio. Para mí, yo te lo digo con el corazón, va a ser el día uno de los días más felices de mi vida. ¿Por qué? Pues porque voy a hacer algo que siempre he querido hacer, con lo cual, en este sentido, pues muy feliz. Y luego, por otro lado, si he tenido algún maestro que me ha influido, yo voy a hablarte de dos. El primero fue Jesús Alabarta, mi maestro de infantil, pues porque fue un maestro que, por así decirlo, apostó por mí. Y bueno, y además yo he tenido relación con él, he pasado el tiempo con él y demás, y la verdad es que él a mí pues siempre me empujó y siempre me ayudó para todo, y la verdad es que para mí fue un referente. Y luego la otra, sin lugar a dudas, fue doña Matilde. Matilde fue mi maestra de primero y segundo de primaria, lo que antes era el primer ciclo, y bueno, pues ella supo hacer de la dificultad una virtud y supo empujarme a que me gustase escribir, me gustase leer, y a partir de ahí yo creo que con ella fue la que me ayudó a descubrir mi vocación, y la verdad es que han sido mis referentes como maestros pues, en mi vida. Pues muy bien, ahí los tienes. Muchas gracias también por tu entrevista, y agradecerte pues, el que hayas querido contar conmigo y con nosotros pues, para este rato. Claro. Pues yo, vamos, igual que Adrián, me imagino el primer día que llegue a clase con muchísima emoción y con la sensación, pues eso, de decir, estoy consiguiendo y estoy haciendo una cosa que llevo toda la vida queriendo hacer. Entonces, pues con esa ilusión que tienen todas estas primeras veces que llevas esperando mucho tiempo, pues así me lo imagino, con todo un libro blanco entero por delante y para ir escribiendo poquito a poco. ¿Y algún referente como maestro o maestra? Sí, también recuerdo mi profesora Conchi del colegio, que me dio en tercero y cuarto de primaria, y fue una profesora increíble con la que también sigo manteniendo el contacto, y que sin ninguna duda yo me acuerdo del primer día de prácticas del Practicum 1 decir, tengo que intentar llegar a los niños igual que Conchi llegaba a nosotros. Entonces ese es mi referente en la educación. Muy bien, Prado. Gracias. Lo mismo, muchísimas gracias por la entrevista y por todo. Como podemos observar, es verdad que los maestros y las maestras dejan huella. Claudia, cuéntanos tu experiencia.
Pues respecto al primer día de encuentro con los niños en el colegio, basándome un poco en mi experiencia, he podido realizar las prácticas en el Colegio Rufino Blanco y haciendo referencia a ellas pude ver el periodo de adaptación y me gustaría destacar ese primer encuentro con los infantes cuando realmente no te conocen, pero sienten una gran curiosidad por ello, por conocerte y aprender contigo, y lo transmiten con una gran sonrisa y con ganas de aprender. Por lo tanto, me imagino ese primer encuentro con un poco de miedo al encontrarte con un número elevado de niños y niñas a tu cargo, por decirlo de alguna manera, pero siempre con motivación y con vocación para afrontarlo. Y respecto a los docentes al maestro o maestra que han podido influir en mi decisión para formarme en esta profesión, me gustaría destacar pues profesoras del Colegio Rufino Blanco, Conchi y Marisierra. Conchi fue mi profesora durante el tiempo que estudié allí en el colegio. Y aparte de parecerme una gran persona, le guardo un gran cariño y un gran aprecio. Y ahora he podido verla en el periodo de prácticas y realmente es una experiencia brutal, por decirlo de alguna manera. Es una experiencia enriquecedora y realmente significativa para mí y me llena de un gran orgullo. Respecto a Marisierra, es la tutora que he podido tener ahora durante las prácticas en ambos años y siempre me ha dado total libertad para poder realizar todas aquellas actividades y todo aquello que me pareciese conveniente, siempre desde el cariño y la verdad que he estado muy bien con ella. Y también destacar la presencia y formación también cuando estudié allí de mi profesor Lucio, al cual también le guardo un gran aprecio y un gran cariño. Pues muy bien. Hemos dejado atrás el futuro, el presente y nos vamos a imaginar que ya estás trabajando, Claudia, en un colegio. Ya has aprobado las oposiciones, has tenido aquella formación inicial. ¿Consideras importante continuar la formación permanente? ¿Crees que una persona dedicada a la docencia, una vez que aprueba las oposiciones, ya está totalmente formada o debe continuar con esa formación a lo largo de su vida? Totalmente, considero que sí, que el maestro debería seguir formándose durante toda su vida realmente, ya que considero que es una exigencia. En cuanto a el tiempo va cambiando, va evolucionando la cultura, la sociedad, la forma de poder educar a los infantes y siempre hay que renovarse y poder adquirir todo aquello nuevo que se pueda aprender. Eso es lo que se llama formación permanente del profesorado. Pues bien, estamos llegando al final del programa de hoy. Gracias por vuestra participación desde la Facultad de Educación. Gracias a Prado y gracias a Adrián. También a Iván, que no ha podido estar en el estudio, pero nos ha mandado sus grabaciones, haciendo un gran esfuerzo porque anda muy liado con su TFG. Y como no, a Claudia, que también ha abierto un hueco en su trabajo que tiene que entregar, me parece hoy, el TFG, pero está con nosotros ahora. Es el momento de las despedidas del programa de hoy. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado de nuevo al programa. Esta vez no he podido estar ahí de manera presencial, pero bueno, las nuevas tecnologías es lo que tienen, que podemos comunicarnos de esta manera. Claudia, dinos unas palabras para despedir este programa. Sí, muchas gracias por invitarme y es un placer acudir de nuevo en otro programa más aquí al estudio. Realmente me siento muy agradecida, así que muchas gracias. Un placer. Pues muy bien, el mismo placer que he sentido yo al compartir estos minutos, dando la importancia que se merece al tema de la formación de los maestros y las maestras. Una vez más, no olvidéis sugerir preguntas, temas relacionados con la educación o con la cultura, llamando o dejando el mensaje en el WhatsApp al 641-129-829. De nuevo, agradecer a Julia la dedicación al sonido, a Antonio y Paulino por mantenernos en las redes
y decir que la próxima semana vamos a hablar de teatro. Teatro, quizás una asignatura pendiente en el currículum escolar, o solo es un mero entretenimiento. Será el miércoles 15 de junio. Recordad que la mejor arma contra la barbarie es la cultura y la educación, y el teatro está inmerso en ambos mundos, cultura y educación, además de fomentar muchas actitudes y valores fundamentales para nuestra vida cotidiana. Amigos y amigas, saludos, salud y paz, sobre todo mucha paz y abrazos para todos y para todas, de Ángel Morales Camacho. Buenos días. Stay young. It's so hard to get old without a cause. I don't want to perish like a fading horse. Youth like diamonds in the sun, and diamonds are forever. So many adventures.